paramos del sentido triste. Esta semana la Fiscalía General de la República cometió uno de los peores errores desde que inició la Cuarta Transformación y permítame ser lo más directo posible, porque a mí me gusta ser honesto y me gusta decir las cosas como son, independiente y más allá de que no le puedan agradar a algunos, lo siento muchísimo, pero yo estoy aquí para decir lo que pienso y luego para decir lo que siento. Y pienso en un análisis muy menuzado que la Fiscalía General de la República, comandada por Alejandro Gertz Manero, ha hecho que varios mexicanos, por no decir que miles o millones, pensemos lo siguiente: la 4T en materia de justicia simplemente es inexistente, no existe. Hoy por hoy, la 4T en materia de justicia ha quedado a deber, pero ojo, esa responsabilidad le compete a una institución autónoma como la Fiscalía General de la República, comandada por un hombre. Tienen un nombre, Alejandro Gertz Manero. Esa responsabilidad se concentra única, entera y exclusivamente en ese señor. Hay que recordar que en 2018 hubo una terna para que finalmente la Fiscalía, la institución que le diera a este país justicia a través de ese fiscal, el abogado del país, Alejandro Gertz Manero, se realizara a través del Senado de la República. ¿Quién fue quien propuso a Alejandro Gertz Manero? El presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, a través de una terna que tenía que decidir, que tenía que elegir, que tenía que escoger el Senado de la República. Finalmente, el predilecto y el nombre que fue utilizado para representar la justicia de este país fue Alejandro Gertz Manero. Y 3 años después, simplemente es insostenible su imagen en las comandancias de justicia de este país. La Fiscalía General de la República en estas condiciones no toleraría una sola queja más por parte de la ciudadanía mexicana porque simplemente es inoperante, inexistente, inepta, mediocre e incompetente en todos los ámbitos. Vamos con el caso que sonó en esta semana. José Eduardo Ravelo Chavarría, joven asesinado en Mérida, Yucatán, joven de 16 años asesinado en Mérida, Yucatán, quien era oriundo del estado bellísimo de Veracruz y que fue asesinado en Mérida, Yucatán, en ese estado hermoso que es Yucatán por su gente, por su gastronomía, por su cultura, pero que por su gobierno lo presume tanto el panismo a nivel nacional como estatal, como el estado más seguro del país. Una atmósfera artificial, una burbuja de realidad en donde solo basta una pequeña aguja para reventar y que nos demos cuenta que no es así. José Eduardo fue detenido en Mérida, Yucatán, porque las autoridades pensaron que el tipo era bastante peligroso y han llegado a la conclusión terrible de que la Fiscalía General de la República no encontró pruebas de violencia sexual en el cuerpo de José Eduardo. No encontró evidencias ni testimoniales, ni gráficas, ni audiovisuales, ni nada. No encontró absolutamente nada que aprobara o que reconociera que se habían violado los derechos humanos de José Eduardo. En ningún momento lo reconocieron. No, nosotros investigamos. No faltó más que era la Fiscalía General de la República de Alejandro Gertz Manero para que resolviera este caso. Contexto: José Eduardo Ravelo Chavarría fue violado, fue abusado sexualmente por elementos municipales de la policía de Mérida, Yucatán. ¿Cómo sabemos esto? Porque su madre tuvo la oportunidad de hablar con él momentos antes de morir. Momentos antes de morir tuvo la oportunidad de tener una llamada y desgraciadamente nunca le hicieron caso. Tanto es así que el denunció que la habían tratado de sobornar, la habían tratado de sobornar para que no ejerciera acción penal en contra de ninguno de los elementos municipales. Y si este caso estaba en manos de la Fiscalía de Yucatán, de Mauricio Vila, fuerte prospecto presidencialista para 2024 de Acción Nacional, termina pensando: la esperanza no está en Yucatán, no está en la Fiscalía, no está en la justicia yucateca, no, está en la Fiscalía General de la República, en esa Fiscalía que nos vendieron como el máxime de la justicia mexicana y que finalmente pasó de un estado de Yucatán a un caso
de la República, de la Fiscalía General de la República. ¿Cómo pasó del estado de Yucatán a la Fiscalía General de la República este caso y por qué se mediatizó tanto? No hay que olvidar que el reportero amigo y mi hermano Hans Salazar fue justamente a la conferencia mañanera a denunciar este caso ante el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Andrés Manuel López Obrador dijo que se iba a poner en contacto con la madre de José Eduardo y en efecto, así fue. María Ravelo se puso en contacto con el subsecretario Alejandro Encinas y desgraciadamente se esperanzó con que la fiscalía en su calidad de autónoma pudiera resolver este caso, que evidentemente iba a estar coludido en todos los niveles de corrupción en la fiscalía del estado de Yucatán y con el gobierno de Yucatán. Pasaron días, semanas, meses y meses para que el día del jueves o viernes, el presidente que estuvo en Mérida, Yucatán, un reportero de la mañanera le preguntó al presidente, ¿qué pasó con el caso de José Eduardo? ¿Ya tiene alguna notificación por parte de la fiscalía? Y el presidente respondió, no me han dicho absolutamente nada y yo esperaría que pronto la Fiscalía General de la República diera a conocer o de un posicionamiento o de una notificación o algo nuevo que nos haga saber de su existencia sobre el caso de José Eduardo. Y horas después de esa declaración, desde la conferencia mañanera, desde el Poder Presidencial, hasta que se le pegaron las ganas a la Fiscalía General de la República, porque si el presidente López Obrador no habla, ninguna institución sirve en este país. El presidente López Obrador habló y la Fiscalía emitió un comunicado, un documento que compartió en redes sociales y que fue repudiado hasta por el último mexicano de este país, diciendo que José Eduardo no había sido víctima de sus derechos humanos, no había sido víctima de estos elementos policíacos, no había sido, no había sido abusado y que murió de una neumonía, no hubo traumatismo, no, de una neumonía. Acusan a una neumonía y es inconmensurable que en momentos cuando tú tienes a un chico de 16 años, vayan 2, 4, 8, 12 elementos municipales para aprender, para controlar a un joven indefenso de 16 años. Es que estaba drogado, alcoholizado, pudo haber estado en el modo más supremo Felipe Calderón si tú quieres, pero eso en ningún momento le da el derecho, la facultad a las fuerzas municipales para proceder como procedieron. En ningún momento tienen la capacidad para violentar. Hay protocolos, hay actos protocolarios, en caso de que pase esto, actúas como esto y no actúas como las bestias que se nos mostraron en esos audiovisuales, cargando el cuerpo de José Eduardo, arrastrándolo en el piso como si se tratara de un ciervo recién disparado. Eso fue lo que hizo los elementos municipales. Y la fiscalía nuevamente de Gertz no vio nada, no supo nada, no vio los videos, no, jamás se enteró de que hubo violación a sus derechos humanos. Y el día de ayer, la madre de José Eduardo, María, a quien le enviamos, por supuesto, toda nuestra fuerza, toda nuestra solidaridad, a quien sin censura, María, la madre de José Eduardo, dice, mi hijo no se lastimó ni se violó solo. Imaginemos que nosotros como ciudadanía tenemos esta frustración e impotencia de que una fiscalía mediocre, incompetente, que no ha resuelto nada, absolutamente nada, y que ya lleva casi 3 años en funcionamiento y no ha hecho absolutamente nada. Miguel Alemán Magnani debe impuestos, ¿vas a capturarlo? No, dejas que se escape a Francia y ahí disfruta los 66 millones de pesos que le debe al fisco, argumentando que él es hijo de franceses. A ver, Odebrecht, ¿cuántos involucrados hay en el caso Odebrecht? 70. ¿Cuántos países en Latinoamérica, que son muchísimos por no decir todos, tuvieron involucrados en el caso Odebrecht? Ok. ¿Y cuántos de ellos ya tienen personajes políticos en la cárcel? La mayoría. Solamente hay 2 países en Latinoamérica que no han tenido políticos en la cárcel por el caso Odebrecht, que no lo han resuelto. Solo 2. ¿Saben quiénes son? México y Venezuela. En efecto, ahí sí somos como Venezuela, totalmente ineptos para la justicia porque no hay un solo político fuerte en la cárcel, en
prisión. En Perú hasta tienen expresidentes, tienen ya hasta expresidentes involucrados alrededor de Latinoamérica sobre el caso Odebrecht, y aquí en México no vemos una sola muestra de ello. ¿Cuántos involucrados hay en el caso Odebrecht? 70. ¿Cuántas personas de esas 70 están en la cárcel? Una. ¿Quién es? El senador Lavalle. Si usted es de Quintana Roo, de Baja California, incluso de Tabasco, incluso de México, ¿quién carajos es Lavalle? Exacto, un don nadie en el panorama nacional. Mauricio Lavalle fue un senadorcillo del PAN y está en la cárcel, involucrado en Odebrecht. Solo uno. ¿Cuál es el otro? Emilio Lozoya, y está en testigo colaborador. Sí, está en calidad de testigo colaborador, es decir, ya es un criminal, un corrupto confeso, Emilio Lozoya, y no está enfrentando la justicia. No es que esté detrás de las rejas, no es que tenga en su tobillo por supuesto, este arete, este alambre electrónico para que chequen dónde está. Tiene libertad condicional, no tiene arraigo domiciliario. El señor, a pesar de haberse robado millones y millones y millones de pesos, puede desayunar, comer y almorzar, y si quiere también dormir en el Hunam, un restaurante que, por cierto, según me dicen ahí los que comen muy bien, cuestan aproximadamente entre 80,000 y 120,000 pesos la cuenta más jodida. Así que si tú le das a un mesero hay una propina de 2,000 pesos, te manda la fregada. Es decir, ahí se come bien en el Hunam. Delincuentes como Emilio Lozoya, ya confesos, no tienen absolutamente ninguna muestra de consecuencias, a pesar de que ya confesaron que hizo mucha corrupción.